Hace poco estuve en mi pueblo llevando a mi madre al médico para su chequeo. A mi madre le gusta mucho sembrar. Ya ella está mayorcita, 85 años, pero todavía cree que tiene fuerza, ¿verdad?, para sembrar, para cosechar. Me dice, quiero que vaya a ver lo que sembré. Y yo le digo, está muy temprano y yo no me quiero mojar con el rocío. Y ella me dijo, no, ya no es como antes, ya el rocío no riega tanto las plantas como lo hacía antes. Eso me llamó mucho la atención y dije, Señor, creo que a tu pueblo hoy le hablaré del rocío de Dios en nuestras vidas. ¿Será que el rocío de Dios en nuestra vida se ha agotado? Yo no sé si alguno de aquí también, al igual que yo, es de campo y podía ver que en años atrás, cuando uno iba a los matorrales, pues se mojaba todo porque el rocío había mojado las hojas y uno podía ver las gotitas de rocío que embellecían las hojas de la planta. Hoy día no se ve tanto. Y me puse a investigar sobre el rocío de Dios. Hay algo que mi padre, sin conocer quizá mucho de la Biblia, pero sabía que habían dos rocíos. Porque él hablaba de un rocío de la medianoche y un rocío que empieza a caer de 4 a 6 de la mañana. Yo recuerdo que si nos levantábamos muy temprano, él decía, tienen que cubrirse la cabeza porque el rocío lo va a mojar. E incluso en tiempo donde hacía mucha seca, se podía cosechar igual porque el rocío de la noche mojaba la tierra y las plantas realmente producían buenos frutos. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Si el rocío de Dios está en nosotros, no importa el lugar donde estemos, no importa la circunstancia por la que estemos pasando, si el rocío de Dios está en nuestras vidas, todo lo podemos. Entonces nosotros debemos de anhelar que el rocío de Dios esté en nuestras vidas. Hay un libro precioso en la Biblia, ya en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, como le dicen, que es Oseas. Vamos a buscar a Oseas capítulo 14, verso del 1 al 9, y quiero que lo dejen marcado ahí, aunque pasemos a ver otros textos, que lo dejen marcado ahí porque al final vamos a retornar otra vez a ese texto. Oseas llama al pueblo de Israel, ¿verdad?, a que se arrepienta de sus pecados, de sus infidelidades y que le pida al Señor que perdone sus iniquidades y que le restaure, que le transforme de nuevo y que le acepte en su amor misericordioso. Me gustó mucho y cuando ustedes tengan tiempo, es un libro cortito, léanlo, porque es un libro precioso. Es un libro que este personaje, Oseas, vivió lo que luego él le predica al pueblo. Él tuvo que vivir la infidelidad de su esposa y pasar por todo ese proceso, y ese inmenso amor que él le tenía a su esposa hizo que él anduviera detrás de ella, que incluso cuando ella se convierte en ramera, cuando después ellos le piden, él y sus hijos le piden que retorne al hogar, ella lo que hace es que se vende en esclavitud. Y eso mismo hemos hecho nosotros. El Señor nos salva, pero nosotros en nuestra ceguera espiritual nos hacemos esclavos de muchas cosas. Pero el Señor en esta mañana tiene un llamado especial para nosotros, que declaremos con nuestras palabras que queremos ser restaurados, y el Señor hará esa restauración en nuestra vida. El Señor perdonará nuestros pecados y nos aceptará de nuevo en su regazo. Vamos a Oseas 14, 1, 9. Dice, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios. Palabra que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me encanta eso. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios. Si alguno de nosotros se encuentra apartadito en este momento, un poquito alejadito del Señor,
Porque así como decía, dice Oseas ahí en ese libro, cuando nosotros le somos infieles al Señor, nos apartamos. Entonces, si quizás en algún momento le hemos fallado al Señor y nos sentimos un poquito alejaditos, quizás sentimos que no somos dignos de llegar, de traspasar el velo y llegar allá a su presencia. Entonces, vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que realmente restaure nuestro corazón. Y escuchemos esto: vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de su iniquidad. Tomad con vosotros palabras y volveos al Señor. Decidle: quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente, para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Miren eso, quita toda iniquidad, pero eso tenemos que confesarlo para que realmente se haga. Quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente, para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Dice: Asiria no nos salvará. Asiria estaba atacando a Israel en ese momento. Asiria no nos salvará, no montaremos a caballo y nunca más diremos: Dios nuestro, a la obra de nuestras manos, pues en ti el huérfano haya misericordia. El 4 dice: yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel. Miren qué precioso el 5. Seré como rocío para Israel. Florecerá como lirio, hermoso, y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Ojo con ese versículo ahí, miren: seré como rocío para Israel. Esa promesa se extiende hoy a nosotros. El Señor será como rocío en nuestra vida, y nosotros podemos florecer como lirio. ¿Qué pasa con el lirio? El lirio, no importa el lugar donde usted lo siembre, si es en la sequía, si es en el sitio húmedo, siempre va a florecer. Y nosotros como cristianos estamos llamados a florecer, a dar vida donde quiera que estemos, sin importar las circunstancias, sin importar el lugar. Dice: y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. El 6 dice: brotarán sus renuevos y será su esplendor como el del olivo y su fragancia como la de los cedros del Líbano. El 7 dice: los que moran a su sombra cultivarán de nuevo el trigo y florecerán como la vid. Su fama será como la del vino del Líbano. El 8 dice: Efraín, ¿qué tengo yo que ver ya con los ídolos? Yo respondo y te cuido. Yo soy como un frondoso ciprés, de mí procede tu fruto. Y el 9 y último dice: quien es sabio, que entienda estas cosas. Quien es prudente, que las comprenda. Porque rectos son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Maravilloso ese texto que acabamos de leer y que luego vamos a ir mirando. Según nosotros vemos ahí, el rocío de Dios nos recuerda nuestras raíces, y no solamente nuestras raíces familiares, sino también nuestras raíces como cristianos. Como cristiano, ¿hacia dónde están caminando nuestras raíces? ¿Hacia dónde crecen? Sabemos que es importante que crezcan primero hacia abajo para que puedan sostenernos, pero llega un momento en que esas raíces deben de cambiar de dirección conforme vamos madurando en la palabra de Dios, conforme vamos madurando y creciendo como cristianos.
Esas raíces tienen que ser lo suficientemente fuertes para que cuando vengan las tormentas sostengan ese tronco, Entonces, ¿cómo podemos nosotros fortalecer esas raíces? A través de la oración, mojándola, ¿verdad? ¿Cómo la mojamos? Pues con el rocío de Dios, que no es más que el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que nos hace cada día nuevo, que nos llena de su presencia, renueva, fortalece, cambia. Entonces nosotros cada día debemos de anhelar cada vez más la presencia de Dios en nuestras vidas, para que esas raíces puedan fortalecerse cada vez más. Nosotros vemos en ese texto que leímos que aunque Israel por su pecado se destruyó y estuvo casi muerta como nación, Dios le da la promesa a través de ese profeta de que Él la va a reconstruir, que le va a dar una resurrección. Y esa promesa se extiende hoy a nosotros. Si nosotros fallamos, si caemos, no debemos de quedarnos en el suelo, sino todo lo contrario, pedirle al Señor que perdone nuestras faltas, que nos ayude a levantarnos. Y Él enviará ese rocío sobre nosotros. Y su Santo Espíritu en nosotros nos hará nuevo cada día. Cada día seremos personas renovadas. Porque solo así podemos batallar con lo que estamos viviendo hoy día. Hay días en que nosotros decimos, mucho más cuando miramos la televisión, vemos la noticia que decimos, pero Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Pero si nosotros venimos a la palabra, podemos entender a dónde vamos a llegar. ¿Quién nos va a conducir por todo esto que estamos viviendo hoy día? ¿Quién nos va a dar la fortaleza para resistir? ¿Quién va a mojar nuestra tierra seca en esos momentos en que sentimos que se agrieta nuestra vida? Es bueno ver que esa promesa gloriosa pues también es nuestra. Necesitamos de ese rocío de Dios para poder estar en contacto continuamente con Él. Necesitamos de su rocío para no despegarnos de la presencia de Dios. Nosotros en el Antiguo Testamento también vemos al inicio, vemos ahí en Deuteronomio 32:2, ahí en el cántico de Moisés, ese cántico precioso, donde ahí nos habla también de rocío. Dice Deuteronomio 32:2, caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. El rocío, cuando nosotros vemos las gotas de rocío sobre las hojas, podemos ver que las hojas son más verdes, se ven más bonitas. Pero también con el rocío se pueden descubrir las suciedades que hay en esa hoja. Si hay telaraña, si hay polvo que ya se convierte en algo de lodo, nosotros podemos verlo cuando cae el rocío. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Cuando el rocío de Dios a través del Espíritu Santo llega a nuestras vidas, nosotros podemos abrir nuestros ojos y ver cuando no estamos caminando derecho, cuando no estamos haciendo las cosas correctas. Y entonces podemos venir al Padre y pedirle que limpie de nosotros con su rocío esas iniquidades, todas esas cosas ocultas que hay en nuestras vidas que a Él no le agradan. Y podemos rendirle cada rincón de nuestras vidas a Él, porque solo Él sanará cada herida que hay en nuestras vidas. Cada pena Él la quitará,
cada enfermedad, de hecho ya se la llevó con Él. Entonces nosotros solamente tenemos que declarar esa palabra que Él nos ha dejado con autoridad, autoridad que ya Él nos dio, para decretarlas y que se hagan realidad en nuestras vidas. Recuerden que escuchamos su palabra, la escuchamos y conforme la hacemos nuestra, empezamos a vivir de acuerdo a la promesa que el Señor nos ha dado. Entonces es el momento de no solo escuchar, tenemos que escuchar y accionar conforme a lo que el Señor está diciendo que ya ha hecho en nuestras vidas. Es un regalo que el Señor nos ha dado, pero que nosotros nos empeñamos en mantenerlo tapado. Si alguien me da un regalo, si yo no lo abro, ¿me voy a enterar de lo que tienes? No, entonces ya el Señor nos dio la salvación, ya el Señor nos dio la libertad. El Señor se llevó tus enfermedades, tu tristeza. Entonces, ¿por qué no vivimos como hijas e hijos del Rey? ¿Por qué no vivimos en el palacio del Rey? ¿Por qué no vivimos esa corona maravillosa que Él nos ha dado? Corona que tenemos que cuidar constantemente para que ninguna de las perlitas que ya tiene se caigan. Entonces, ese rocío de Dios sirve para que tú llenes tu vida cada día y sea fortalecido y levantado para seguir en el camino. También vemos ahí en el Salmo 72:6, dice, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Miren qué maravilloso. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada. ¿Qué hace la hierba cortada cuando, verdad? Cuando ha sido podada. ¿Qué hace cuando le cae la lluvia? Que reverdece y crece mucho más hermosa, crece más sana. Entonces hay momentos en nuestras vidas en que el Señor nos poda. Y qué maravilloso cuando Él puede descubrir cada ramita en nosotros que no le agrada, que no nos hace bien, que nos impide recibir su rocío. Entonces Él poda todo eso. Es doloroso la poda, es dolorosa. Porque hay momentos en nuestras vidas en que nosotros pasamos por situaciones que decimos, ya no puedo más. Pero qué lindo cuando ese ya no puedo más lo decimos a los pies de Cristo. Porque a Él les encanta vernos rendidos a sus pies. Pero qué duros somos. Qué duros somos para rendir nuestro corazón a Él. Lo cantamos en las alabanzas, decimos me rindo a ti, me entrego a ti, pero puras palabras, porque a la hora de la verdad, cuando estamos pasando por esas pruebas difíciles, ¿cuánto nos cuesta? Nos quejamos con todo el vecindario, con todas las amigas y amigos, pero sin embargo no vamos donde el Rey a decirle, ya no puedo más, me rindo a ti. Necesito de tus fuerzas para seguir. Necesito de esa misericordia tuya, de ese abrazo tuyo para poder aprobar este curso que estoy haciendo. Recuerden que no luchamos con nuestras fuerzas, sino con la fuerza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué maravilloso es después de una poda, siempre después de una poda recibimos el rocío de Dios y su lluvia. Y nuestra vida es diferente. Después decimos y podemos testificar, cuando estaba pasando por esa situación no entendía muchas cosas, pero ahora sí entiendo. Entiende después de que te llegó el rocío de Dios, después de que recibiste la lluvia. Entonces sí puedes entender por qué viviste esa situación. Y eso es maravilloso. Generalmente cuando nosotros vemos que hay un espacio
donde falta por mucho tiempo la lluvia, nosotros vemos que la tierra se seca fuertemente. Sin embargo, el rocío durante la noche puede mojarla. Y aquella que hemos tenido la oportunidad de barrer patio en el campo, vemos que si barremos el patio tempranito, no vamos a levantar mucho polvo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el rocío de la noche ha humedecido la tierra y la ha aplacado. Y eso permite que hasta que llueva, esa tierra sea fructífera. Entonces, hasta que lluevan las bendiciones en nuestras vidas, el rocío de Dios estará permanentemente en nuestras vidas si nosotros preparamos nuestro corazón para ellos. Porque vamos a ver que el rocío de Dios no cae en todas partes. Ese rocío precioso de Dios embellece nuestras vidas. Como le decía, revela también aquellas cosas que a Él no le agradan. Hay varias condiciones que debe de darse en nosotros para que el rocío de Dios venga a nuestras vidas. Lo primero es anhelarlo, desearlo. Así como decía la alabanza, esa tía a quien anhelo, esa tía a quien deseo, a quien busco, ¿verdad? Nosotros tenemos que anhelar que la presencia de Dios esté siempre en nuestra vida, que ese rocío caiga cada medianoche, y si no cae cada medianoche, que cada amanecer caiga. Y nosotros vemos, y es lindo ver, si nosotros cogemos el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo, el propio Jesús buscaron a Dios en el rocío de la mañana. Nosotros vemos un Abraham que va de mañana a buscar del Señor y el Señor le da de ese rocío. Pero también vemos un Lot que los ángeles llegan de mañana donde él para apurarlo, apúrate, tienes que salir de aquí. Y qué precioso ver también que Jacob, ya cuando a rayar el alba, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo? Estaba batallando. Y el ángel le dice, ¿no ves que raya el alba ya? Ese es el rocío de la mañana que buscaba. Y él lo pidió. ¿Qué le dijo? No te soltaré. Entonces de la misma forma nosotros debemos de doblar rodilla temprano en la mañana para esperar ese rocío de Dios de la mañana. Pero para eso nosotros tenemos que levantar un altar y mojar ese altar. Porque la presencia del Espíritu Santo de Dios es como esa bomba que nosotros tenemos, una bomba aladora de agua. Si no tiene agua, no ala más agua. Entonces, si en nosotros no hay un altar mojado, la presencia de Dios no viene a nuestra vida. Pero ¿cuánto nos cuesta mojar el altar? ¿Cuánto nos cuesta buscar ese rocío de la mañana? A veces estamos cansados, fatigados, tristes, pero no nos levantamos temprano. Ay, no, me voy a quedar 5 minutitos más. Y esos 5 minutitos más se nos convierten en media hora. Y ya llegó el tiempo de levantarse, prepararte e irte a trabajar. Y nos vamos sin el rocío. Entonces, hermanos, para que el rocío de Dios esté en nuestras vidas, debemos de anhelarlo y buscarlo, provocarlo. Hay que provocarlo. Hay que preparar el ambiente para que caiga. En Primera de Reyes, el capítulo 19, los versos 11 y 12, dice el 11, Primera de Reyes 19, 11 y 12, dice el 11, entonces él dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor.
y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Entonces, ¿cómo debe de estar nuestro corazón para que el rocío de Dios caiga sobre nuestras vidas? ¿Lo vamos a encontrar en la bulla del mundo? ¿Nos va a alcanzar el rocío de Dios en el bullicio? ¿En una discoteca? ¿En un colmadón? ¿Nos va a alcanzar con la depresión a cuesta, sin haberla rendido? ¿Nos va a alcanzar en la montaña de orgullo que muchas veces hay en nuestras vidas? No. Dice, el Señor no estaba. Ahí no estaba. ¿Dónde estaba? Dice, en el susurro de una brisa apacible. Gloria a Dios. Qué maravilloso es el Señor. Entonces nosotros rendimos nuestras vidas. Primero lo anhelamos, lo pedimos con nuestros labios y le decimos, Señor, heme aquí, te necesito tu rocío, porque el Señor conoce nuestras sequedades más que nosotros mismos. Tú conoces esa zona de nuestras vidas donde necesitamos de tu rocío. Y entonces Él lo manda. Y cuando llega a nuestra vida, qué maravilloso. Solo así nosotros salimos con la suficiente fuerza para enfrentarnos a los que vienen. Porque está terminando un proceso. Pero recuérdate que tú eres alumno del gran maestro. Y el maestro no deja de darte lecciones. Así que aprobaste esta lección, empieza la otra. Entonces, ¿quién te fortalece para seguir en la otra lección y no renunciar y dejar la escuela? El Espíritu Santo de Dios. Ese consolador precioso que el Padre y el Hijo han dejado con nosotros. Lamentable el caso, entre tempestades no se puede esperar el rocío celestial. Realmente el rocío vendrá donde se le espera, donde se le anhela. Dice un salmo precioso que como la tierra seca mira al cielo, o así como los apóstoles estuvieron unánime en oración, esperando la presencia del Espíritu Santo, esperando esa promesa maravillosa que el Hijo antes de irse le había dejado. Ahí lo vemos en Hechos 1:14. Hechos 1:14 dice, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Miren cómo debemos de estar juntos, unánimes. ¿Y haciendo qué? Entregado a la oración. Dios bendiga el ministerio de la hermana Eskenia, al cual debemos de unirnos cada lunes, miércoles y viernes. Págueme la promoción, hermana. Para poder realmente estar haciendo juntos, unánimes, en armonía, formando casi un solo corazón para Dios, intercediendo por aquellas necesidades que vemos, dando gracias a Dios por el cumplimiento de sus promesas en la vida de nuestros hermanos. Porque muchas veces le pedimos al Señor y hacemos cadenas de oración para pedir algo, alguna petición especial que tenga un hermano. Pero cuando esa petición es cumplida, cuando esa petición es escuchada, ¿qué pasa? ¿Ya no hay cadena de oración para darle gracias a Dios? ¿Qué
qué malos agradecidos somos a veces, ¿eh? O sea, el Señor cumple contigo. Y a veces hasta nos cuesta levantar nuestras manos y decirle, gracias papito lindo, gracias Señor. Yo pienso que debemos de hacer cadena de oración para pedir, pero también cadena de oración y fiesta para darle gracias a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que siempre cumple con lo que promete. Maravilloso poder agradecerle a Dios. Veías en el Génesis 27, los versos 28 al 29, una bendición maravillosa. Y los hermanos que tuvieron el privilegio hoy de presentar esas dos pequeñas, recuerden que ustedes tienen el poder, tienen la palabra porque ya ha sido dada para bendecir la vida de sus hijas. Con todo eso que ustedes quieren que ellas crezcan, con lo maravillosa que ustedes quieren que ellas sean, cómo ustedes anhelan que sean, porque cada padre anhela que sus hijos tengan una vida especial. Entonces nosotros debemos de bendecir a nuestros hijos con esas bendiciones que nosotros queremos que se hagan realidad en su vida. En Génesis 27, 28, 29 vemos nosotros, y yo decía, wow, qué sabio Isaac. ¿Cómo bendijo? Claro, a Jacob, él quería bendecir al otro, pero bueno, lo maravilloso es de esa bendición. Dice, Dios te dé, pues, del rocío del cielo. Maravilloso. Dios te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto. Aleluya. Cuántas bendiciones preciosas. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Aleluya. Qué maravilloso cuando nosotros abrimos nuestros labios para bendecir a nuestros hijos. No se le quedó nada. Nada se le quedó a Isaac en esa bendición preciosa. Que Dios te dé del rocío del cielo. Aleluya. Y que ese rocío del cielo te acompañe siempre. Que esté en todos los momentos de tu vida. Que esté convenciéndote de pecado, levantándote cuando te caes, protegiéndote siempre. Y nosotros a veces decimos, nos salvamos de milagro. ¿Pero por qué te salvaste? Por esa misericordia preciosa que tiene nuestro Dios. Por esa cobertura especial que hace en nosotros. Cuando nosotros le somos obedientes, cuando nosotros, aunque a veces fallamos, hacemos eso que dice Oseas que debemos de hacer. Declarar ante Él que perdone nuestras iniquidades y que vuelva de nuevo a transformarnos, nos desbarate y vuelva otra vez como ese gran alfarero que Él es, a hacernos de nuevo. Qué precioso poder pedirle eso al Señor. Y Él agarra todos esos pecados. ¿Y dónde se lo lleva? Al fondo del mar. Entonces, nosotros sencillamente después, muchas veces nos convertimos en pescadores. Y vamos hasta el fondo del mar y pescamos de nuevo. Eso que ya Él nos quitó. Si ya Él te limpió de eso y lo llevó al fondo del mar, pues no ande pescando. Déjalo allá en el fondo del mar y sé y vive como el hombre nuevo que Cristo quiere que tú seas. Que esos pecados que ya están allá en el fondo del mar solo te sirvan para tú ayudar a aquel hermano que esté viviendo situaciones parecidas. Que tú puedas decirle cómo el Señor te
te libró de ellos. Que tú puedas estar ahí apoyándolo y orando por él. Y no hacer como muchas veces hacemos. El Señor me sacó de esta situación y cuando yo veo a un hermano en la misma situación, lo que hago es que lo critico. No. Si el Señor te sacó de ahí, es para que en el momento tú puedas ser de luz a la vida de ese hermano que está viviendo lo mismo que tú viviste y que tú puedas decirle, estuve en esa situación, pero hice esto y aquello y el Señor tuvo misericordia de mí y hoy me ha puesto donde estoy. Recuerden que hay muchas razones por las cuales nosotros vivimos ciertas situaciones y muchas veces son para que edifiquemos a otros. Muchas veces son para que tú seas un testimonio vivo de la misericordia de Dios. Para que tú puedas ir dando testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Para que los demás puedan ver que el Señor es fiel, es grande, es bondadoso, misericordioso y que nunca se olvida de nosotros. Volviendo a nuestro capítulo inicial, a nuestro texto inicial de Oseas, que le dije que lo dejaran marcadito, ¿verdad? En Oseas 14, ahí nosotros vamos a ver 5 productos preciosos que ya nosotros conocemos bastante de ellos. Dice, cuando nos habla ahí en el verso 5, dice, seré como rocío para Israel, florecerá como lirio. Tenemos uno, el lirio, ¿verdad? Y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. 2, cedros del Líbano. Brotarán sus renuevos y será su esplendor como el del olivo. El tercer elemento. Y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Los que moran a su sombra cultivarán de nuevo el trigo. Tenemos ahí un cuarto elemento, el trigo. Y florecerán como la vid. Ahí tenemos esos 5 elementos preciosos que vamos a verlo en nuestra vida como cristiano. Tenemos primero el lirio. Yo le decía hace un rato que el lirio es una planta que tiene la virtud de florecer en cualquier terreno y en cualquier clima. Si está en un clima seco, igual florece. Si está en un clima húmedo, también florece. Entonces, eso nos dice a nosotros que como el lirio, nosotros sin importar dónde estemos, debemos de florecer y embellecer y dar fragancia. Pero ¿cuál fragancia vamos nosotros a dar? La fragancia de Cristo. Que todo el que esté alrededor nuestro pueda ver y oler que en nosotros hay algo diferente. Que en nosotros hay lirio de Cristo. No importa dónde tú estés. No importa. Bendice a aquel que te queda al lado. Bendice a tu vecino. Sé de bendición para tus compañeros de trabajo, para tus compañeros de clase. Que tú no seas uno más en la comunidad. Que tú tengas una característica diferente. Y que cuando los demás hablen de ti, hablen porque tú eres una persona que incluso tu caminar es diferente al caminar del montón. Que cuando tú camines por ese lugar, vean que por ahí va una hija de Dios o un hijo de Dios. Que tú lleves algo de Cristo en ti. Que tu semblante sea distinto. Que la gente anhele acercarse a conversar contigo porque tú le impregnas cosas lindas. Porque tú los llenas de paz, de gozo, de tranquilidad cuando están inquietos. Que tu sonrisa sea diferente. Pero a veces hasta eso nos cuesta.
sonreírle al que está al lado. Y estamos en la fila de pagar la electricidad y nuestra cara está arrugada porque la luz llegó cara. No, llegó cara la luz, pero eso no te impide que la luz de Cristo en tu rostro ilumine a todos aquellos que están en la fila. Que tu saludar sea diferente. Que tu conversación en esa fila sea distinta. Que no sea la de que avanza. Que no sea de que me llegó cara la luz y me llegó caro esto y me llegó caro aquello. Que tú seas como el lirio para las personas que están a tu alrededor. El segundo elemento es el cedro del Líbano. Hay una característica especial que tiene este cedro, es que sus raíces son el doble del tamaño de su tronco. Yo me sorprendía porque anoche veía algunas imágenes de cedro del Líbano y de verdad, maravilloso. Unas raíces, así tienen que ser nuestras raíces como cristianos. El doble o el triple de lo que es el tronco. Para que realmente cuando vengan esas tormentas fuertes, ni siquiera se mueva uno. Pero esa grosura de raíces solamente la logramos llevando siempre, siendo ese altar que somos, pero a los pies de Cristo. Anhelando y buscando ese rocío celestial. Ese tercer elemento que nosotros vemos ahí es el olivo, el maravilloso olivo. ¿Quién no ha oído hablar del olivo? El pastor nos ha hablado tanto de las características del aceite que se extrae del oliva. Pero ese proceso por el que pasa la oliva para convertirse en aceite es tan parecido a nosotros los cristianos. Hay que machacarlo fuertemente, tiene que ser presionado tan fuerte para poder extraerlo. Y más si es el extra virgen. Imagínense, yo digo la vida de muchos de nosotros. ¿O acaso no somos a veces aplastados, ¿O no? ¿O solo yo he sido aplastada? Qué rico saber que mis hermanos no han tenido tribulaciones, no han tenido pena, no han tenido tristeza, nada de eso ha pasado. Pero qué diferente salimos de esos procesos. De verdad que hacemos aceite extra virgen. ¿O no, hermana Natalia? Sí que hacemos aceite, hacen con nosotros el Señor aceite extra virgen. ¿Después de qué? Nos tritura bien. A veces nosotros estamos haciendo la obra, estamos trabajando en la obra y solo recibimos críticas negativas. Y eso nos desanima un poquito, que no debería de ser, porque ya nosotros somos cedro del Líbano, ¿verdad? Nuestras raíces son fuertes y el desánimo no tiene por qué tocar nuestra vida. Y mucho menos cuando tenemos la confirmación del Espíritu Santo que lo que estamos haciendo es lo correcto. Entonces, que vengan tormentas, que vengan criticones, eso lo único que va a hacer es hacernos mejorar. Porque para eso es que sirven nada más. Para que, sí, déjame ver si tienes razón, si de verdad estoy caminando un poquito torcida. Entonces, Señor, mira, tú que me ves mejor que yo, tú que eres mi espejo, dime si de verdad estoy caminando torcida y ayúdame a enderezarme. Para lo único que tienen que servir los criticones. Para nosotros dar cada día más y más calidad, porque nuestros ojos solamente tienen que estar puestos en nuestro Señor. Una segunda oportunidad para nosotros seguir fortalecido por ti, para seguir con la llenura de tu Santo Espíritu. Permite, oh Dios, que estos vasos que hoy están frente a ti, Padre amado, sean limpios, sean santificados,
sean transformados y que tú puedas llenarlo de un vino fresco. Un vino fresco que va a sanar herida, un vino fresco que va a reconstruir vida, un vino fresco que va a vivificar. Padre Celestial, estamos aquí, oh Dios, pidiéndote que ese hermano que tenemos al lado sea bendecido con paz, sea bendecido con gozo, sea bendecido con sabiduría. Abra sus labios, hermano, y bendiga a esos hermanos que le han tocado al lado. Dele todo tipo de bendición que usted quiere para ellos. Bendígalo conforme a esos deseos maravillosos que usted tiene para su hermano en Cristo. Ese hermano que necesita una provisión especial. Ese hermano que tiene heridas. Que el Señor pueda pasar un ungüento especial sobre aquellos que todavía tienen tristeza en su corazón. Señor, sana en esta mañana corazones heridos, esos cuerpos que todavía están adoloridos, Padre Santo, esas enfermedades que todavía no te hemos entregado, papá, la traemos aquí a tu altar, Padre amado, y sabemos que con tu rocío, mi Dios, desaparecerán de nuestras vidas. Entrégale todo aquello que no te agrada, todo aquello que no le agrada al Padre. Entrégaselo a Él. Tráelo hacia el altar. Toda esa tristeza, todo el desánimo. Oh, aquel hijo que todavía no obedece la palabra de Dios. No pierda la oportunidad de entregárselo al Padre. Aquel esposo que todavía no viene a los pies de Cristo, en esta mañana lo traemos y lo presentamos, porque sabemos que el rocío celestial de Dios caerá sobre ellos y lo convencerá de pecado. Ese hermano que tú tienes ahí al lado, bendícelo con mucha paz, con mucho gozo, con amor. Que en la mesa de cada familia aquí representada nunca falte el pan, nunca falte el vino. Que nuestra vida esté rebosante de gozo para bendecir a los demás.